Un afectuoso saludo para los seguidores del Pensamiento al Aire, hoy con el quinto programa de nuestro especial sobre geopolítica. Vamos a establecer unas bases conceptuales elementales para poder enfrentar un par de retos que se nos vienen en los programas siguientes. Los análisis de coyuntura, tanto internacionales como locales. Vamos a hablar entonces de lo histórico coyuntural y para eso es importante rescatar pensamientos tan simples pero tan contundentes como estos. Una bacteria encontrada en Marte significa vida y un corazón latiendo en la Tierra a ratos no significa nada. Siendo respetuosos pero recurriendo al humor, es importante reconocer que hay cargos importantísimos en el planeta, representados y ejercidos por personas, por humanos, que no por ejercer el cargo cambian su condición de humanos. No podemos mitificar ni volver estatuas vivientes a los humanos que temporalmente tienen el poder. Temporalmente. Hay que ser respetuosos, pero abandonar aquella tentación del culto a la personalidad. Esta es una imagen que nos llena de tranquilidad, de reflexión, de pensamiento. Este es el contraste entre la luna y su iluminación, contrastando contra el Partenón en la antigua Atenas. Hablando de Atenas, hablemos de Platón. Dice él que el precio de desentenderse de la política es el ser gobernado por los peores hombres. De ahí que nosotros tengamos que rescatar el ejercicio de la política como el más importante de los ejercicios dentro de la condición humana, si lo que queremos es construir sociedades importantes. También hay que entender que a través de la historia se han generado condiciones de manejo organizacional, donde hay líneas de autoridad y donde siempre todos tendremos superiores, iguales y subalternos. Esto también puede ser mirado en otro ángulo cuando vemos quiénes ejercitan el poder y quiénes a través del capital o de los medios de comunicación o de la fuerza o de la política son capaces de coordinar y orientar el manejo de la base. Dice Facundo Cabral: le tengo mucho miedo a los pendejos, porque pueden ser muchos y pueden elegir un presidente. Esto es contundente. Por eso es importante que el proceso educativo conlleve la formalización y la consolidación de una educación básica política para tener una cultura política que nos permita ejercer una verdadera ciudadanía. Dice nuestro Mahatma Gandhi: si hay un idiota en el poder, es porque quienes lo eligieron están bien representados. Palabras sabias del Mahatma. Esto sí que es bello. No necesitas religión para tener moral. Si no distingues entre el bien y el mal, lo que te falta es empatía, no religión. Un pensamiento anónimo. Dicen los nativos norteamericanos: cuando vinieron, ellos tenían la Biblia y nosotros teníamos la tierra. Y nos dijeron: cierren los ojos y recen. Cuando abrimos los ojos, nosotros teníamos la Biblia y ellos tenían la tierra. Es la violencia, el uso de la violencia, lo que usualmente ha generado las condiciones de manejo entre los humanos. Ahí también tenemos que rescatar que tenemos que superar la animalidad, el salvajismo, para no llegar a atropellos contra la dignidad de las personas. Empalamientos, lo que tiene que ver con las fogatas y las piras, lo que tiene que ver con la decapitación, lo que tiene que ver con el fusilamiento, son actividades que tradicionalmente los hemos aceptado como normales, pero tenemos que superarlas si queremos de verdad construir una sociedad civilizada. Vuelve el Mahatma: no hay que apagar la luz del otro para lograr que brille la nuestra. Y le preguntaban a Gandhi cuáles son los factores que destruyen al ser humano y él respondió así: la política sin principios, el placer sin compromiso,
la riqueza sin trabajo, la sabiduría sin carácter, los negocios sin moral, la ciencia sin humanidad y la oración sin caridad. Asimismo, el gran Nelson Mandela decía: un gobierno que emplea la fuerza para imponer su dominio enseña a los oprimidos a usar la fuerza para defenderse, y no podemos caer en este tipo de antagonismos permanentes. Una vez le declararon la libertad a Mandela, hace esta bellísima reflexión: al salir por la puerta hacia mi libertad, supe que, si no dejaba atrás toda la ira, el odio y el resentimiento, seguiría siendo un presidente. Esto le permitió abrir los espacios para una transición democrática en Sudáfrica. Dice John Fisher al Kennedy ya en Occidente: se puede ganar con la mitad, pero no se puede gobernar con la mitad en contra. Esto es pragmatismo democrático. Asimismo, parece mentira, pero hace 50 años, 60 años, todavía estábamos en problemas raciales en Norteamérica. No totalmente superados, pero es algo que se ha venido consolidando y constituyendo, una democracia abierta e inclusiva donde todos los humanos, por el solo hecho de existir, merecemos respeto y trato digno. Nos dice y nos convoca Juan Pablo II que nadie se haga ilusiones de que la simple ausencia de guerra, aun siendo tan deseada, sea sinónimo de una paz verdadera. No hay verdadera paz si no viene acompañada de equidad, verdad, respeto, honestidad, justicia y solidaridad. Esto sí que nos cae bien en la coyuntura planetaria y local que hoy estamos viviendo. Dice el presidente o expresidente Pepe Mujica: no le pidamos al docente que arregle los agujeros que hay en el hogar. Y miren qué reflexión. En la casa se aprende a saludar, dar las gracias, ser limpio, ser honesto, ser puntual, ser correcto, hablar bien, no decir groserías, respetar a los semejantes y a los no tan semejantes, ser solidario, comer con la boca cerrada, no robar, no mentir, cuidar la propiedad y la propiedad ajena y ser organizado. En cambio, en la escuela se aprende matemáticas, lenguaje, ciencias, estudios sociales, inglés, geometría, y se refuerzan los valores que los padres y madres han inculcado en sus hijos. Muy difícil es hacer que el latón brille como el oro. Qué gran responsabilidad la de los padres, qué gran responsabilidad la nuestra para fortalecer y consolidar la familia, ya sea en los aspectos tradicionales o en las nuevas versiones que nos trae la modernidad. Dice el gran Winston Churchill: el que se arrodilla para conseguir la paz, se queda con la humillación y se queda con la guerra. Y el Dalai Lama no se puede quedar atrás. Cuando hablas, solo repites lo que ya sabes, pero cuando escuchas, quizás aprendas algo nuevo. Algo nuevo, dice el gran Dalai. Esta es también una imagen histórica importante donde vemos que en ciertas coyunturas históricas, donde el bueno y el malo se confunden, muchas veces hay que conversar y negociar con los antagonistas. Esto es una cosa terrible, una imagen que no se nos puede olvidar: las bóvedas de Auschwitz, y esto una celda tradicional en esos centros de concentración. La violencia sigue siendo el gran lastre de la civilización humana. A través de la historia, desde Caín y desde Abel, hemos empleado la violencia y no hemos sido capaces de superarla e imponer la razón. Esta imagen tiene mucho tiempo y es una imagen muy triste. Es un montón de niños que huyen, una niña desnudita después de que hay un ataque de napalm en su poblado, allá en Vietnam. Posteriormente ella será carátula de Time cuando ya está crecida. Esto es una cosa terrible y es el fusilamiento, el aniquilamiento de una persona para que
unos periodistas puedan grabar. Estamos hablando de Saigón, la guerra de Vietnam. Esta es una imagen muy triste para Occidente. Es el último embarque del último helicóptero que salió de Vietnam cuando Estados Unidos perdió la guerra y tuvo que salir con el rabo entre las piernas. Ni siempre ni nunca. Recuerden que todos los poderes son temporales y que no hay enemigo pequeño. No hay enemigo pequeño. Esto es el primer tanque que entra a la embajada de Norteamérica cuando Vietnam del Norte gana la guerra. Esta es otra imagen violenta cuando un ciudadano se para al frente de un tanque tratando de impedir su avance en la plaza de Tiananmen en China. Esta es una imagen que nos debe convocar a la reflexión. El Papa Francisco saluda en su momento a Fidel Castro, ambos ya de edad, pero sigan insistiendo. Con los enemigos hay que hablar, hay que negociar. Finalmente, todas las guerras terminan en una mesa de negociación. Entonces, anticipémonos y evitémonos los muertos, las tristezas y las vergüenzas planetarias. Asimismo, vemos la imagen de los líderes actuales del mundo. Estos 9 personajes y obviamente otros más en diferentes disciplinas, pero estos son los líderes políticos cuyas decisiones hoy pueden trastocar o no la convivencia y la salud planetaria. Estas son las mayores guerras del siglo XXI. Es que vivimos en un solo conflicto. Uno no se acuerda sino de las 2 o 3 más recientes, pero es que hay conflictos permanentes, muchos de los cuales desembocan en conflictos frontales y abiertos en términos bélicos. Ahí existen triángulos geoestratégicos que obviamente tienen que unir Oriente, Occidente, Sur, Norte. El expansionismo chino, recuerden que lo vimos en sesiones anteriores con la construcción de las islas artificiales, va sufriendo también golpes porque la Corte Internacional de la Haya ya se empieza a pronunciar diciendo que hay que tener cuidado con los procesos de expansión porque de manera virtual o artificial se están cambiando las estructuras terrestres y oceánicas que de alguna manera son la base de lo que hoy es el derecho internacional. Esta es una caricatura, es un poco violenta, es un poco vulgar, pero es una caricatura que ha recorrido el mundo y que muestra cuál es el efecto del primer gobierno de Trump en su momento, cuando ataca a la OTAN, cuando ataca a Europa, cuando trata de decir es que soy yo, solamente yo y los demás no me importan. Eso es respetable, pero lo que hoy está preocupando al planeta es que ante estas coyunturas tan difíciles que estamos viviendo, es posible que Trump, a no ser que los juicios que hoy está enfrentando sean contrarios a su voluntad, llegue de nuevo al poder. Estas son maniobras norteamericanas cuando pasa barcos y submarinos por el canal de Panamá camino a las proximidades de la costa de Corea del Norte hace algunos años. Hablando de Corea del Norte, esta es una reflexión importante. Es importante. Corea del Norte no invadió a ningún país, ni tiró sobre ningún país, ni bombas atómicas, ni químicas. En cambio, Estados Unidos invadió 149 países y tiró bombas atómicas y químicas en muchas partes del mundo. La reflexión que hacen algunos es, ¿y el peligro es Corea del Norte? ¿Quién te contó esa historia? Recuerden que en geopolítica hay que sopesar en una balanza los pros, los contras, los antecedentes, las consecuencias, los intereses, porque eso de hablar del bueno y el malo es un poco ligero. Dice el presidente Trump en pleno ejercicio, los inmigrantes solo traen crímenes, drogas y violaciones. Y dice un ancestro indígena norteamericano, estoy de acuerdo, porque ellos lo padecieron con el proceso de conquista y de colonización anglosajón. Hay organizaciones criminales de todo tipo y tamaño, y algunos analistas agudos han dicho que el crimen es el ejercicio humano que con mayor facilidad se ha globalizado,
desde hace mucho tiempo. El Estado Islámico, recuerden, sigue teniendo hoy importancia, puesto que su proyecto de tratar de reconstruir, reconstituir, repotenciar el Imperio Otomano lo hace hoy un actor que puede desequilibrar las balanzas en medio de los otros conflictos que hoy tiene el planeta. Hoy, los atrasos de los puertos de Estados Unidos, afectados o incrementados en su angustia por lo que sucedió con la pandemia que interrumpió las cadenas de distribución, pone en jaque el flujo de suministros a nivel mundial, entre otros productos y armas para las guerras, lo cual puede generar condiciones de indefección o de atropellos contra la seguridad nacional de los países. Hoy esto sí que es importante para nosotros. ¿Por qué es importante? Porque estamos en la era de la computación análoga, digital, estamos hablando de la inteligencia artificial, estamos hablando de los ciberataques. Y esto es parte de lo que nos va a acompañar de aquí en adelante. Los ciberataques en el mundo están creciendo en frecuencia y la amenaza cibernética pues nos pone en jaque. ¿Por qué? Porque es que un hackeo puede dejar a un país sin electricidad, sin vuelos de aviones, lo puede dejar sin que el sector financiero o el sector salud funcione. Eso genera unas grandes contratiempos y unas grandes coyunturas de dificultad para los cuales tenemos que estar preparados. Y entonces, en medio de esto, ¿un Colombia qué? Dice Fernando Vallejo, un escritor colombiano muy agudo y muy ácido. Colombia es un desastre sin remedio. Máteme a todos los de las FARC, a los paramilitares, los curas, los narcos y los políticos, y el mal sigue. Quedan los colombianos. Alguien estará de acuerdo, alguien estará en desacuerdo, pero eso es una postura que dentro de la democracia tiene validez. Los caudillos marcan nuestras épocas. Lamentablemente en Colombia tenemos unas coincidencias muy tristes. Aquí a los verdaderos líderes, a los caudillos, los matan, los sacan del camino para interrumpir su trasegar histórico. Pareciera ser que se impone la mediocridad. Esto suena también un poco feo, pero son anuncios que expresan algún tipo de inconformidad por parte de algunos grupos de opinión en algunos lugares del país en algunas épocas electorales. Esto sí nos tiene que invitar a la reflexión, hombre. Un país que a rato le exige más a la selección Colombia que a los gobernantes de turno. Eso no puede ser así. Eso no puede ser así. Uno no puede cambiar el orden natural de las cosas, ni cambiar la ponderación de la importancia, la repercusión y la trascendencia de las instituciones y las decisiones que ellas toman. Esta es una caricatura graciosa donde dice que cuando te llevan a la rectoría por pelear con tu amigo, cuando el Papa Francisco les concedió una audiencia en conjunto al expresidente Uribe y al expresidente Santos, que entre otras curiosidades trabajaron juntos y son responsables conjuntamente de cosas tan complicadas en Colombia como los falsos positivos. Países a los cuales le roban goles en mundiales, coronas, tesoros y hasta el mar. Colombia, Colombia, Colombia. Por eso tenemos que construir ciudadanía, tenemos que construir conciencia geográfica e histórica y tenemos que alertarnos con respecto a los peligros que ciernen sobre nuestra nación. No nos dejemos distraer con problemitas internos. De pronto es una estrategia para que los que toda la vida nos han gobernado nos puedan seguir gobernando. Países en el mundo donde salen a marchar en contra de la paz. Extraño, pero es Colombia. Necesitamos 22 futbolistas para jugar un partido de fútbol, pero 1.400 policías para que cuiden el interior del estadio. Lo que es diversión no se puede convertir en tragedia. Tenemos que aprender a convivir lo bueno, lo regular y lo malo con respeto, con prudencia, con tolerancia, con civilidad. Tenemos muchos países que ya no nos piden visa, obra
del ejercicio de diplomacia y de relaciones internacionales en los últimos decenios. Pero pilas, cada vez más aparecen fronteras invisibles entre nuestros barrios, entre nuestros municipios, entre nuestros departamentos, entre zonas que fragmentan la unidad territorial de la nación. Esto también tiene que ser muy tenido en cuenta, y es que cuando uno tiene roces diplomáticos con los vecinos, no puede dejarse alborotar, no puede dejarse arañar, no puede dejarse antojar de utilizar la violencia. Hay que contar hasta 3.400, 500 millones antes de reaccionar con violencia. De ahí nace el aforismo de soltar los perros. Después de que usted renuncia a la razón y lanza los perros para perseguir al enemigo, temporalmente la razón queda congelada. Tenemos escritores premiados a nivel mundial y leemos menos de 2 libros al año. Nuestra realidad compleja necesita una buena explicación, y esa explicación requiere educación, y la educación requiere información y requiere lectura. Esta frase de García Márquez es bellísima y clarividente. Comillas. Era como si Dios hubiera resuelto poner a prueba toda capacidad de asombro y mantuviera a los habitantes de Macondo en un permanente vaivén entre el alborozo y el desencanto, la duda y la revelación, hasta el extremo de que ya nadie podía saber a ciencia cierta dónde estaban los límites de la realidad. Era un intrincado frangollo de verdades y espejismos. 100 años de soledad, nuestro premio Nobel Gabriel García Márquez. Este es el ver, oír y callar de Sudamérica con respecto a la quietud de nuestra OEA y de los gobiernos con respecto a la violación e irrespeto a los derechos humanos en muchos de los países que son vecinos. Digamos entonces, estamos disque tranquilos en una barca porque todavía no nos ha llegado el guarapazo grande de este cachalote, pero donde ese cachalote le dé a la barquita, nos hunde. Fíjense cómo va caminando de tranquilo el Jet Sky, y debajo hay un gran pez que no es sino que se le ponga por debajito, lo tumba y lo mata. Esto es una parodia de un pensamiento que hay en la mayoría de las tiendas de Antioquia. Yo vendía crédito, yo vendía contado, ¿cierto? Esto es, yo vendí el voto y yo se lo compré. Jamás de los jamases. La democracia debe ser pura, impoluta, transparente para que de verdad sea democracia. Esta sí es una imagen tristísima. Le dice el entrevistador al entrevistado: ¿qué perjudica más al país, la ignorancia o la indiferencia? Y el entrevistado dice: no sé y tampoco me importa. Qué falta de compromiso. La sociedad de hoy, qué bueno que el agujero no está en nuestro lado, por ahora. En eso tenemos que tener muchísima precaución, porque fácilmente nos hundimos en la misma barca todos. Existe un cuento muy bonito de hadas de nuestra infancia que habla de que el emperador está desnudo y que solamente aquellos que tienen tranquilidad de conciencia, los inocentes, son capaces de denunciar a aquellos gobernantes que están haciendo mal uso del poder en contra de su pueblo. Los demás pues tienen intereses y se vuelven cómplices. Estas son las mujeres que deben influenciar sobre el manejo del mundo. Estamos en mora de dar la oportunidad, como también dice nuestro premio Nobel García Márquez, de que las mujeres gobiernen el mundo. Ya los hombres hemos demostrado nuestra incapacidad. Esto es un pensamiento de María Montessori, la gran pedagoga. Todo el mundo habla de paz, pero nadie educa para la paz. La gente educa para la competencia, y este es el principio de cualquier guerra. Cuando eduquemos para cooperar y ser solidarios unos con otros, ese día estaremos educando para la paz. Eso nos debe llamar la atención. Esta es Mafalda, siempre con sus ironías, pero sus pensamientos profundos, está contemplando en su camita el mundo que está enfermo. Sana que sana, colita de rana, si no sana hoy, sanará mañana. Mundo enfermo, planeta enfermo. Nosotros debemos cuidarlo. Y Quino, esto sí es el culmen de la agudeza.
Quino, el caricaturista argentino, autor de Mafalda, desilusionado con el rumbo que está tomando el mundo en cuanto a valores y educación, expresó su sentimiento al respecto. Las piernas son el carro, el cerebro el computador, el contacto humano el celular, la cultura la televisión, los ideales, la moral la honestidad el basurero, el prójimo a quien amar el espejo, Dios el dinero. Y dice al final, es importante que desde pequeño aprenda bien cómo es todo. Por Dios, cuidado. El ejercicio más importante que tiene la humanidad es la crianza de los niños, porque son los que garantizan la continuidad de la especie. No podemos atropellarlos con ideas, pensamientos, costumbres y modas que no son. Esta imagen nos estremeció en su momento, pero esa imagen que nos muestra la tragedia del desplazamiento masivo en el Mediterráneo simplemente sirve para alertarnos temporalmente y esperar que llegue otra imagen parecida o más horrible para volvernos a cimbronear. Pareciera ser que estamos adquiriendo piel de cocodrilo, piel de hipopótamo, para que todo nos resbale y que escenas como estas se nos estén volviendo como parte del paisaje. No podríamos caer en eso. Sería la razón de la sin razón. Dice Putin dentro de su lógica, perdonar terroristas es asunto de Dios. Enviarlos con él es cosa mía. Todo el mundo tiene derecho a pensar. Dice Michael Corleone al Pacino en El Padrino, en la vida hay que saber tres cosas: no rogarle a nadie, no confiar en nadie y no esperar nada de nadie. Recuerden que estamos en un ejercicio y un especial sobre geopolítica, y la geopolítica es el ejercicio del poder como es, no como debe ser. El mundo, según Trump, es un mundo que se concentra en los países de la riqueza a costa de los otros. No podemos dejar que eso se vuelva realidad. Algunos dicen que el primer ministro de Corea del Norte y Trump son locos que andan sueltos. No, puede que uno no esté de acuerdo con sus ideas, pero locos no están. Simplemente defienden y postulan sus ideas con sus intereses de acuerdo con sus estrategias. Otra cosa es que tengan seguidores y ahí sí la cosa es muy difícil. Muy bien. El conflicto Israel-Palestina, eterno, vamos a hablar de él más adelante. También tenemos los grandes efectos e impactos de la caída del muro de Berlín y la disolución del Pacto de Varsovia y los avances de la OTAN, que es lo que genera este clima de incertidumbre hoy. China y Taiwán, que pueden convertirse en un detonante pero miedoso para todas las situaciones de respuesta bélica en el planeta. Tenemos también las regiones de Armenia, Azerbaiyán, Georgia, que están siendo limítrofes con Rusia y que pueden ser motivo de competencia y conflicto. Y esto que a ratos también nos parece como loco, ¿cierto? Uno critica la frontera de Norteamérica con México, pero también hay que entender que hay países que han hecho muchas fronteras, muchas murallas. China hizo una en su momento para defenderse de los ataques, pero esta es la frontera de México con Guatemala, de México con Guatemala, construido para evitar que los centroamericanos entren a México. O sea, pilas. Ese concepto de la seguridad nacional y local, de la posibilidad legítima de defensa, debe ser estudiada con mucha prudencia, mucha claridad, mucha objetividad y mucha frialdad a la luz del derecho internacional y los derechos humanos. Los kurdos, como los palestinos, quieren consolidar su concepto de nación histórica y que sean reconocidos como Estado. Lo mismo los independentistas de Cataluña. Recuerden que estos lograron un gran avance y después, cuando ganaron un ejercicio electoral interno, como que se asustaron con la piel del tigre y llegaron a socavar sus propios intereses. Esto es un mensaje muy triste que nos dan los monjes budistas de Nepal cuando utilizan la inmolación. Este es un bonzo, un monje que se inmola para criticar o visibilizar alguna situación de dificultad en el mundo. Este es un pensamiento complicadísimo de Michael Foucault, que algunos consideran el filósofo más importante del siglo anterior. Fíjense en esto. La delincuencia tiene una cierta utilidad económico-política en las sociedades que conocemos.
La utilidad mencionada podemos revelarla fácilmente. Cuanto más delincuentes existan, más crímenes existirán. Cuantos más crímenes haya, más miedo tendrá la población, y cuanto más miedo haya en la población, más aceptable y deseable se vuelve el sistema de control policial. La existencia de ese pequeño peligro interno permanente es una de las condiciones de aceptabilidad de ese sistema de control, lo que explica por qué en los periódicos, en la radio, en la televisión, en todos los países del mundo, sin ninguna excepción, se concede tanto espacio a la criminalidad como si se tratase de una novedad en cada nuevo día. Recuerden desde Maquiavelo cuando se hablaba de la manipulación de los sentimientos, el miedo, el odio y la esperanza. Dice Emilio Lledó, otro filósofo español: a mí me llama la atención que siempre se habla, y con razón, de libertad de expresión. Es obvio que hay que tener eso, pero lo que hay que tener principal y primariamente es libertad de pensamiento. ¿Qué me importa a mí la libertad de expresión si no digo más que imbecilidades? ¿Para qué sirve si no sabes pensar, si no tienes sentido crítico, si no sabes ser libre intelectualmente? Un gran mensaje hoy. Dice Antonio Gramsci: odio a los indiferentes. Creo que vivir es tomar partido. Quien verdaderamente vive no puede dejar de ser ciudadano ni de tomar posición. La indiferencia es abulia, es parasitismo, es cobardía, no es vida. Por eso odio a los indiferentes. La indiferencia es el peso muerto de la historia. Es la bola de plomo para el innovador y la materia inerte en la cual frecuentemente se ahogan los entusiasmos más esplendorosos. Dice este señor, que es el fundador de Apple, ¿se acuerdan? Si usted quiere que todos estén contentos, no sea un líder, vende helado, y así no le genera contratiempos a nadie, ni no choca con nadie. Alma bendita de Steve Jobs. Países que son más pobres que Bill Gates, según los datos que dicen. Eso no es ni bueno ni malo. Él construyó su fortuna de manera legal. Pero lo que sí es muy triste es que haya países en la inopia. Esta es una imagen que a mí personalmente me reconforta en términos de tolerancia. Tiene unos 2 o 3 años y es la foto oficial de las primeras damas en una reunión del G20. Fíjense que dentro de las primeras damas hay un señor, el primer damo de uno de los países. Esta es una muestra absoluta de tolerancia, de madurez y de civilidad. Para mí, puede que para otros esto sea una imagen grotesca. Nosotros vivimos permanentemente en medio del choque de las verdades que damos por ciertas y las creencias. Las verdades que nos inculcan y que nos muestran los medios de comunicación, que tienen dueños y defienden intereses. Las creencias son aquellas cosas, posturas que nosotros hemos adquirido a través de nuestra vida, desde nuestra infancia. Cuando hay una intersección entre los dos, aparece nuestro conocimiento. El campo magnético de la Tierra está cambiando y está haciendo que, de alguna manera, nos veamos afectados no solamente en términos de telecomunicaciones, sino también en términos psíquicos. Esta es la imagen que tiene hoy algunos estudiosos y tanques de pensamiento con respecto al electromagnetismo y al calentamiento de la Tierra. Y 2 pensamientos finales para terminar esta sesión. Dice Jonas Salk: si desaparecieran todos los insectos de la Tierra, en menos de 50 años desaparecería toda la vida. Si todos los seres humanos desaparecieran de la Tierra, en menos de 50 años todas las formas de vida florecerían. Pareciera ser que nosotros sí somos unos depredadores de aquí al otro mundo. Tanto esfuerzo, tanto trajín, tanta importancia, tanta riqueza, tanto poder, tanta lucha, y aquí se acaba la riqueza, el orgullo y la vanidad. Recordemos finalmente, para terminar, que la realidad se puede asemejar a un gran iceberg. Uno no mira, no alcanza a ver sino lo que está flotando, que es, dicen los expertos, apenas el 10% del volumen total del iceberg. No sabemos qué está pasando en lo que está sumergido y nos hacemos matar por ese 10%.
Por eso una invitación a seguir estudiando, a seguir leyendo y sobre todo a seguir conversando con gente con la cual se pueda conversar, se pueda argumentar, se pueda contraargumentar y se pueda aprender. Muchas gracias. Nos vemos en la próxima sesión.